¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Secretos del Poder, aquí en la pantalla de Canal C, en un momento bastante particular, y de eso seguramente nos va a hablar esta noche Alfredo Blanco. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Dos programas que te extrañamos muchísimo. Bueno, yo sé que todo se ha desenvuelto acá de la mejor manera. Dentro de lo posible. Bueno, Alfredo, decíamos, se viene un momento bastante particular. Sí. Porque el gobierno ha acelerado una serie de cambios, sí, y uno de ellos tiene que ver con la reforma laboral. Sí. Vamos a hablar de la reforma laboral. Bueno, vos vas a tener sí, una entrevistada del mundo sindical. Yo voy a aprovechar en mi columna para presentar algunos números que muestran la realidad del mercado de trabajo en la Argentina. Ajá. Y seguramente tenemos por delante semanas de mucha discusión, aunque todavía no conocemos el detalle, digamos, del proyecto, pero sí, va a haber seguramente mucha discusión. Yo personalmente creo que además va a haber resistencia de los gremios, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. En un rato Hilda Bustos nos va a contar desde una de las CGT en Córdoba cómo o con qué mirada siguen atentamente este tema. Se viene el tratamiento del proyecto de presupuesto para la provincia de Córdoba. Sí. Otro problema más. Sí, hasta ahora lo que se ha conocido son algunas expresiones de sectores, digamos, de la oposición del gobierno provincial que enfatizan mucho los déficits que tiene desde el punto de vista de la elaboración. No me refiero al resultado fiscal que tendría el presupuesto, así que lo vamos a escuchar con atención. Bueno, hay un detalle. El gobierno, en cierta medida, rompió la tendencia que traía de aumentar algunos impuestos, sobre todo los inmobiliarios, y en este caso ha decidido una suba más acotada, atada en cierta medida a lo que es la inflación anual, ¿no? Sí, digamos, yo creo que es más un gesto que un hecho que vaya a significar, digamos, algo importante, en particular para el mundo de las empresas. Bueno, el tema de ingresos brutos sigue siendo un problema muy serio, y ahí hay que ver muy bien cuáles son los mínimos, cómo se actualizan los mínimos para que las pequeñas y medianas empresas estén exentas. Bueno, y anticipamos otro tema realmente muy interesante. ¿Cómo es esto de observar el calor en Córdoba? Y a partir de un proyecto realmente original, muy interesante, se ha empezado a observar y a medir en el tema de la educación y particularmente en una escuela, ¿no? Sí, es muy importante. Bueno, con un especialista, el doctor Carlos Ferreira, nos va a hablar sobre este tema. Presentamos Secretos del Poder con estos títulos importantes. Para abrir el programa, como habíamos dicho, Hilda Bustos es representante secretaria general del gremio de la Unión Obrera Gráfica en Córdoba y lidera una de las centrales obreras, una de las CGT, aquí en la provincia de Córdoba. Hilda, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, gusto, muchas gracias. ¿Cómo ven ustedes esto que está a punto de presentarse, reforma laboral, de la que se ha dicho mucho, pero de la que hasta el momento se sabe poco? ¿Qué esperan ustedes de esto? Bueno, esperar no esperamos mucho porque este gobierno, bueno, es público, conocido, que viene desarrollando un plan que beneficia al capital económico concentrado, a los grupos de poder, y que, bueno, ha llevado adelante todas las medidas para que la distribución del ingreso se torne cada vez más desigual y tengamos un grupo que cada vez acumula más y mayorías que cada vez tienen menos. Este ajuste sobre jubilaciones, sobre los salarios, tenemos que entender que en este momento hay una fuerte presión para que las negociaciones salariales, que deberían dar reajustes parecidos o iguales que la inflación, no están sucediendo eso, porque hay una permanente amenaza de no homologar los acuerdos salariales y por lo tanto los reajustes que se producen son distintos a la inflación, por lo tanto hay una pérdida constante del poder adquisitivo salarial
que no se da de la misma manera en todos los sectores, pero que en definitiva, obviamente que esto ha redundado en que las cifras de disminución del consumo sean cada vez mayores, a pesar de que también se dice que la inflación está estancada, pero todos sabemos que no es así. Bueno, entonces, en este marco, sí, hablar de reforma laboral es un poco difícil de creer. No conocemos el proyecto, solo los trascendidos, pero es muy difícil creer que vaya a haber algún beneficio directo sobre la clase trabajadora. Bueno, el Consejo del Salario planteó nuevamente que por decreto ese mínimo lo fija el Gobierno Nacional, como se viene dando. Evidentemente ha significado un impacto muy duro en el salario. Ahora, lo que también estamos viendo, Hilda, es que lo que ha trascendido es modificación en el horario de las jornadas de trabajo, la posibilidad de pagar una indemnización en 12 cuotas, alguna cuestión que tiene que ver con puntos que ustedes están tratando de defender, como por ejemplo los convenios colectivos de trabajo por sector. ¿Eso es lo que ustedes creen que va a impactar más esta reforma? Si se producen si se llevan a realidad los anuncios que se han realizado, que tienen que ver con esto que estás diciendo, enumerando, obviamente va a haber una regresión en derechos, que por otro lado, esto también tiene que ver con el endeudamiento tremendo que tiene nuestro país y que también son, de alguna manera, medidas que pide el Fondo Monetario Internacional, que obviamente, ahora ya con una especie de sometimiento a los principios que se dictan desde Estados Unidos, que dicta Trump. Bueno, en ese marco hay una necesidad de adaptar cuestiones que se entiende que van a ir en regresión, porque los de las horas de trabajo, las 8 horas de trabajo son una lucha de 1890, digamos, no es de ahora. Y pues, había una razón por la que son 8 horas de trabajo. Y esto de liberar, ya en realidad está en cierta manera liberado, digamos. Hay lugares donde se trabaja más horas, el banco de horas, que es lo que ellos con el que pretenden reemplazar horas extras, también se producen, en algunas empresas se produce, y esto en general se ha acordado con algunos sindicatos cuando hay necesidad de esto, o sea que tampoco es necesario que haya eso. La jornada laboral en nuestro país es una de las más extensas del mundo, y en el mundo se discute la reducción de la jornada laboral. Primero por el avance tecnológico que permite producir en menos tiempo y también permite de alguna manera la creación de otros puestos de trabajo, que eso sí merecería una reforma, hacer que la cantidad de trabajadoras y trabajadores que hoy permanecen no registrados y en negro o con distintas formas de flexibilización como el monotributo o a nivel estatal, nuestra provincia no escapa, las municipalidades tampoco, becas, hasta trabajo voluntario, todo tipo de situación que, esa gran masa de trabajadoras y trabajadores no tiene derecho a las vacaciones o no tiene aguinaldo, tampoco indemnización en muchísimos casos. Y el tema de la indemnización es algo que ya se produce esto de acordar. Cuando una empresa no está en condiciones, por lo general se hacen acuerdos que se pagan cuotas. Bueno, eso también lo sabemos. Y lo vivimos, por otro lado. Entonces, hay empresas que están en crisis, se sale de la crisis haciendo acuerdos. Estamos viendo empresas que están cerrando, ¿no? Aparte, ha sido llamativo la caída de empleo en esta última pensar en una semanas. reforma laboral en momentos en que tenemos un porcentaje ya prácticamente cotidiano de trabajadoras y trabajadores que dejan de estar en relación de dependencia. Esto lo puede decir ANSES, porque la cantidad de seguros de desempleo que se tramitan son muchísimos. La cantidad de empresas que están cerrando, Córdoba no es ajena a esto, nos indican que la reforma laboral no va a crear puestos de trabajo. Lo que va a crear puestos de trabajo va a ser reindustrializar, va a ser pensar en un país con desarrollo, va a ser creyendo que se debe incrementar el consumo y se debe reconstruir el mercado interno, cosa que no está en los planes de este gobierno. Hilda, para colmo de males, creo que para el sector sindical, en el peor momento llega este embate del gobierno por una reforma laboral. Hemos visto casos de corrupción por el que han, por ejemplo, condenado a la cúpula de Luz y Fuerza aquí en Córdoba.
estamos viendo que hay sectores gremiales que parecen estar por debajo de la mesa negociando con el gobierno nacional. ¿Qué pasa con y esto? Bueno, un sector de la CGT Nacional que, bueno, recientemente ha elegido nuevas autoridades, bueno, hay otro sector que pensamos que han claudicado frente a esta embestida, frente a un fenómeno político como fue y es el de Milei, que han claudicado y han dejado de usar las herramientas que se usaron toda la vida para obtener los derechos. Ninguno de los derechos que hay en la legislación laboral argentina fueron obtenidos en una mesa de negociación. Por lo general fueron obtenidos a través de movilizaciones, planes de lucha, programas. El movimiento obrero argentino ha tenido programas que recordamos, históricos, que a lo mejor hoy parecen de otro mundo, como el de La Falda, Huerta Grande, la CGT, los argentinos, Ubaldini con sus 26 puntos, incluso muy poco con Macri, la corriente federal de los trabajadores. Hay programas concretos que hacen que se visualice a través de esa enumeración de puntos un movimiento obrero que piensa en un país de determinada manera. Si ese país tiene que ver con el peronismo o no, eso es otro tema, pero sí tiene que ver con el desarrollo, y la única posibilidad de que haya desarrollo es que la industria nacional esté en un desarrollo, valga la redundancia, apuntando hacia eso, y que el mercado interno vuelva a ser otra cosa, digamos, no lo que tenemos hoy, que no existe. Y además pensar que la clase trabajadora también tiene derecho a tener viviendas, a tener los servicios básicos, a que haya educación y salud pública, que hoy están comprometidas también. Hay una reforma educativa también en marcha, y la salud, bueno, ya sabemos cómo está, con todos los déficits que hay, las luchas del Garrahan, etcétera, que han demostrado cuál es el interés o cuál es el lugar que le da a determinadas cuestiones que son derechos humanos fundamentales el gobierno nacional, ¿no? Y esto creo que es grave, porque está en ese marco esto de la reforma. Está en ese marco que creo que sí, como dijiste al principio, lo que más molesta siempre fue el convenio colectivo. El convenio colectivo, que es por rama de actividad, que es una de las características de un modelo sindical que, como vos dijiste, tiene grandes falencias, porque hoy estamos sufriendo las consecuencias de que en algún momento, tanto la CGT Nacional como las otras centrales, no tuvieron en cuenta lo que estaba sucediendo en los 90, que era una gran masa de desocupadas y desocupados, que en algún momento iba a significar que 2 o 3 generaciones nunca hubieran trabajado en relación de dependencia. Entonces, eso hoy está sobre la mesa. Es lo que está en juego. Está sobre la mesa, y nos pretenden hacer creer que con una reforma, que si los demás pierden derechos los van a tener los que están afuera, y no. Yo creo que no, porque hace falta otro proyecto de país. Hilda Bustos, muchísimas gracias. Muy gracias amable, a ustedes. Bueno, despedimos entonces a la secretaria general de la Unión de Obreros Gráficos de la provincia de Córdoba. Tras la pausa, en su editorial habitual, Alfredo Blanco habla acerca de la reforma laboral. No se vayan. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde.
Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hasta los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes. Hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno tanto o más peligroso: los teléfonos celulares. El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Buenas noches. Recién ustedes escuchaban las preocupaciones de la secretaria general de la Unión Gráfica de Córdoba, anticipando lo que hemos dicho a veces, que va a haber una resistencia a la intención de modificar el marco legal que afecta a las relaciones del trabajo. Saliéndonos un poco de esa situación específica, me gustaría plantearles cuáles son las razones por las cuales, así como hay que tener cierto cuidado con decisiones que puedan avanzar sobre derechos obtenidos por los trabajadores, pero ¿por qué es necesario modernizar
el mercado de trabajo argentino. Miren, lo primero que tenemos que decir, y lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, que la economía argentina aproximadamente desde 2011 dejó de generar empleo privado. Yo le voy a pedir al director que pongamos un gráfico, que es ese que ustedes están viendo allí, que muestra si uno hace agosto del 2001, meses anteriores al estallido de la convertibilidad. Uno toma ese dato de la cantidad de empleados registrados, la evolución del empleo en Argentina, tome ese dato, va a ver que hay un periodo de crecimiento que llega aproximadamente, acá están tomados los terceros trimestres de cada año para que no haya problemas de estacionalidad. Y ustedes van a ver allí que hay un tramo que va entre el tercer trimestre del 2002 y el tercer trimestre del 2011, que la economía ha generado empleo de manera más o menos significativa. El índice dice que 2011, ese índice, haciendo agosto del 2001 igual a 100, ese índice es 130. Ahora, de allí en adelante, con ligeras oscilaciones, la economía dejó de generar empleo privado. Y si ustedes se fijan, el último dato que tenemos, que es el tercer trimestre de 2025, el número da 130,5, que es más bajo que el correspondiente al tercer trimestre de 2011. Digamos que está prácticamente igual que el tercer trimestre de 2010. Quiere decir que Argentina en esos 15 años, mirando el tercer trimestre, no generó empleo. Sin embargo, tampoco hemos visto que tenga un problema grave que haya estallado la tasa de desempleo. Sin embargo, la desocupación abierta ha mostrado en los últimos meses un ligero crecimiento. En el gráfico siguiente que va a poner en pantalla el director está la evolución de la tasa de desocupación abierta medida en porcentajes. Y ahí ustedes pueden ver que durante 2003 en general estuvo aproximadamente en el 6%, en 2004 estuvo aproximadamente en el 7% y en 2005 ha sido 7,9 el primer trimestre y 7,6 el segundo trimestre. Quiere decir que algo ocurre en el empleo y eso tiene que ver, creo yo, particularmente con la situación de un sector, que es el sector industrial. Esto, digamos, es un tema que está fuertemente ligado a la política económica. Nosotros decíamos, si la política económica enfatiza la necesidad de la estabilidad a una costa de algún atraso cambiario, de algún dólar barato, que fue una decisión en su momento del gobierno, si esa decisión es porque el objetivo de antiinflacionario se sostiene, aunque tenga impacto sobre el nivel de actividad. Recuerdan ustedes que cuando dio la impresión que el dólar se despertaba, a partir de julio, digamos, en realidad el gobierno no vaciló en modificar la política monetaria, en aumentar los encajes, llevar las tasas de interés a las nubes, y eso sabemos que le pega al nivel de actividad de la economía. De hecho, cuando uno mira el estimador mensual de la actividad económica, que se conoció hace algunos días, y que el gobierno dice, bueno, creció un poquito la actividad económica, cuando uno abre ese indicador, ve que no creció industria, cayó, que no creció comercio, que lo que creció fue básicamente actividades financieras. Y dijimos en la columna de hace un par de semanas que en realidad pensar de que la economía va a iniciar un camino de crecimiento más o menos sustentable mirando solamente la esfera financiera parece ser demasiado optimista. En realidad hay que mirar la economía real. Pero volvamos al mercado de trabajo. Miren, en el gráfico que va a colocar ahora el director, en este gráfico, está cómo se compone el empleo. Porque dijimos, no hay tanto desempleo, 7% ha subido, pero digo, no es un estallido. Pero fíjense, miren, Argentina tiene, correspondiente al segundo trimestre de este año, tiene algo más de 22 millones de personas que trabajan. Pero ¿cómo se descompone eso? Personas que trabajan en el sector privado son menos de 7 millones, son 6.900.000. De esos 22 millones, en el sector privado está más o menos el 30%. En el sector público está aproximadamente el 16%. Son 3 millones, casi 4 millones.
Y en casas particulares, que la información que provee la Secretaría de Trabajo y el INDEC lo hace de manera separada, porque es una relación laboral particular, hay aproximadamente un 6%. Si uno suma todo eso, eso es trabajo registrado, eso es trabajo de quienes pagan aportes, eso es trabajo de quienes terminan financiando el sistema previsional. Uno toma eso, tiene el 54%. ¿Qué es lo que es el otro 46%? Bueno, el otro 46% es trabajo precario y monotributistas. Y algunos monotributistas que en realidad ocultan una relación precaria de trabajo. Esto muestra la necesidad de reformar el mercado de trabajo. Con cierto cuidado, porque hay quienes dicen, y bueno, si derogamos todas las normas que reglamentan el mercado de trabajo, va a haber más empleo. No necesariamente. En realidad la preocupación debería ser cómo hacer que el trabajo precarizado pase a ser trabajo registrado. Y fíjense, eso se hace dando incentivos a la regularización de la relación laboral, pero también se hace quitando desincentivos que hacen que mucha gente no quiera trabajar en blanco, como se suele decir. Ayer, IDESA, este instituto que trabaja sobre temas sociales, probablemente algunos recuerden que tuvimos a la licenciada Virginia Giordano hace unas semanas hablando del tema del mercado de trabajo. Ayer en el informe de IDESA sale un dato interesante, bajo el título de que las asignaciones familiares desincentivan el trabajo registrado. ¿Por qué lo dicen ellos? Bueno, porque dicen, mire, si usted trabaja en blanco y tiene un hijo, le van a pagar 60.000 pesos por el hijo. Ahora, si usted trabaja, no está registrado, entonces puede recurrir a la asignación universal por hijo, que es más de 60.000, puede recurrir simultáneamente a la tarjeta alimentar, y el cálculo que ellos hacen es que una persona que trabaja en blanco ganará 60.000 pesos de asignación familiar, y si no estuviera en blanco podría llegar a ganar 200.000. Entonces dice, bueno, ahí hay un problema de desincentivo. Para cerrar el razonamiento, no se puede pensar que la economía puede funcionar cuando tiene 40% de trabajo no registrado. Pero tampoco se puede pensar de que eso se resuelve fácilmente con una ley. Seguramente tenemos por delante una discusión importante. Hay muchísimas cosas que modificar en el mercado laboral argentino. El caso que menciona IDESA es solo uno de ellos, pero tengo la impresión que si lo que se pretende es avanzar muy rápidamente y los dirigentes sindicales sienten que eso los afecta, la reacción, la resistencia a eso va a ser muy importante. Pero también quiero decir esto, si no hay modernización de las relaciones de trabajo y si no hay mayor racionalidad en el sistema tributario argentino, y es bastante difícil pensar que Argentina vaya a iniciar un camino de recuperación económica, que aunque algunos funcionarios creen que ya comenzó, los números, no los discursos, los están desmintiendo. Pero lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas. Estamos terminando el año, porque ya estamos en diciembre, y seguramente vamos a hacer un balance de qué es lo que fue este año y qué nos puede esperar para el 26 en los próximos programas. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy,
En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hasta los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes. Hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno tanto o más peligroso: los teléfonos celulares. El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Favicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Favicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Antes de ir con nuestro invitado, mañana 3 de diciembre, 18 horas, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se presentará Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía, junto a José Simonella, en una charla abierta y gratuita en la sede del Consejo Profesional. Ahora sí, recibimos a Walter Nostrala del Frente Cívico para hablar de la perspectiva que tiene la oposición respecto al tratamiento del presupuesto. Walter, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, ya han empezado con la discusión
en cada una de las comisiones. ¿Qué tiene este presupuesto provincial para el año que viene? Lo primero que tiene es una gran mentira por parte del gobernador, aprovechando esta posibilidad que tiene a través de la gran pauta, ¿no? De querer instalar de que hay una rebaja histórica de impuestos. Y la verdad que es una mentira, es una mentira. Si ustedes se fijan tanto en el inmobiliario como ingresos brutos, ellos, todavía estamos buscando quiénes son los beneficiarios de esta rebaja. Y la verdad que no es tal. Y otra cosa que, por supuesto, por eso digo, nuestro bloque tomó la decisión de no acompañar, son las prioridades. El presupuesto, digo, para decirle a la gente, el gobierno nos dice a todos en qué va a gastar. Así ¿no? es. Por lo menos lo que dice, sí. ¿no? De qué manera, a través de qué va a gastar. Y la verdad que las prioridades no son las prioridades que nosotros consideramos que sean las de los cordobeses. Les doy un dato. Para educación, la ley provincial dice que el 35% del presupuesto tiene que estar dedicado a educación. Para este año, el 21,5% tienen previsto. El 21,5% destinado a educación. Pero si ustedes ven las agencias, ¿no? Las agencias, por ejemplo, Córdoba Turismo, sí. Comparado con este año, el 200% de aumento va a tener. La agencia Córdoba Deporte, 150% de aumento. Córdoba Joven, que todavía no sabemos para qué está esta agencia, 150% más de presupuesto con respecto a este año. Queremos decir entonces que este gobierno no prioriza la educación, no prioriza la salud, la seguridad, el trabajo, porque lo están diciendo ellos mismos, ¿no? La gran mayoría de los fondos del presupuesto lo van a ejecutar a través de agencias. Estas agencias que fueron creadas con el único propósito de no rendir cuentas. Está bien, pero las agencias no, a ver si me equivoco en esto, Alfredo, ¿no tenían alguna participación privada? ¿Para eso se creaban como agencias? No, son del Estado, los funcionarios son designados por el gobernador, los directorios, y algunos son sugeridos por el sector privado. En algunos casos, pero las agencias, digo, si ustedes, a ver, por ejemplo así, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, sí. 550.000 pesos, 550.000 millones tiene para este año y aparte una autorización para tomar crédito por 2.600 millones de dólares. Esta agencia hace ya un par de años ejecuta la gran parte de la obra pública. Sí. Con el único sentido, porque todavía no pueden explicar, recién estuvo en la legislatura el ministro de Obras. El gobierno todavía no nos puede decir por qué no se ejecuta la obra pública a través del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué lo tiene que ejecutar un ente como una agencia? La única explicación para esto es porque no tiene control previo, los controles son muy laxos y bueno, se esconde, se contrata obra pública con sobreprecio. Ahí hay un nicho de corrupción Ahora, muy importante. ustedes tienen mayoría en el Tribunal de Cuentas. Claro. De manera tal que ahí el Tribunal de Cuentas puede disponer auditorías, controles, ex post, no la consulta. Claro, no hay control preventivo. Hay muchas que sería... provincias que no tienen control preventivo. Sí, este es un argumento de la provincia de Córdoba. Dice que prácticamente todas las provincias de Argentina no tienen el control preventivo. Yo lo que digo es que copien lo bueno, no lo malo. El control preventivo es muy importante. Porque una vez que ya se ejecutó la obra, ya se contrató, se licitó, el negocio está terminado. El control debe ser previo. En algunos casos, yo le voy a dar un ejemplo a usted, donde hubo un control previo porque estaban ejecutando una obra a través del Ministerio de Obras Públicas. Esto ocurrió hace 15 días. Sí. Un tramo de 3 kilómetros aquí en Ocativo, de pavimento, 12.500 millones de pesos. Cuando esa obra no cuesta más de 10.000 millones. Hay 2.500 millones de pesos de más. Que entonces nosotros decimos, ¿dónde está yendo eso? Eso se pudo frenar. Como la compra de autos para la Guardia Urbana que intentó Quintero en su momento, 6.000 millones de pesos de más. Estaban pagando autos que valían 19 millones de pesos a un valor de 38 millones. ¿A dónde iban esos 6.000 millones de pesos? Ahora, Quinteros viene de, como se dice en el argot, es del mismo palo que ustedes. Quinteros, en la época que denunciaba a Schiaretti por corrupto. Sí. Él decía que Schiaretti era corrupto, la obra de gas de Odebrecht, viajaron a Brasil junto con Montero y García Elorrio, que fue el único que quedó en pie ahí después de todas estas denuncias, y fueron a los tribunales federales a presentar la denuncia, ¿no? Porque decía que esta obra de gas estaba ejecutada con un gran componente de corrupción. Inclusive habían averiguado hasta la cantidad de coimas que se habían pagado. Esta es la información que habían traído de Brasil. Quintero un día se olvidó, pasó a jugar para el equipo que él denunciaba y bueno, lamentablemente él va a tener que explicar. No lo quiere él más. No, pero yo lo que quiero decirle esto, el valor que tiene el control. Nos pasó con la CENAF, cuando intentaron comprar carne a 15.000 pesos el kilo de pollo. Se pudo frenar. Ahora, una vez que lo ejecuta una agencia,
Después hay que mandar a pedir la información. En el balance que, por supuesto, lo aprobó el oficialismo el otro día, del ejercicio pasado, quedó claro, el Tribunal de Cuentas informa que hay muchísimas inconsistencias, muchísimas contrataciones con sobreprecios y pedido de información que no llega. El tribunal puede pedir información, pero si los tipos no la mandan, es muy complicado, ¿no? Está bien. Walter, me quedé con una cuestión con la que hablaste al comienzo, que tiene que ver con este anuncio de que se van a bajar algunos impuestos. O que, por ejemplo, la historia referida al inmobiliario no va a tener una suba como los años anteriores, pero sí se va a mantener ingresos brutos. Sí, mira, yo creo que la única buena noticia para todos es que si cumple el gobierno con lo que está prometiendo, cosa que no hizo durante este año, nosotros no aprobamos el presupuesto del año pasado. Advertimos que iba a venir un impuestazo, no nos imaginábamos que iba a venir una semejante salvajada por parte del gobernador. Pero digo, creo que la única buena noticia es que van a aumentar los impuestos de acuerdo al índice de la inflación, sí, ¿no? Pero la mala noticia es que los índices los sacaron el índice, ¿no? Había un coeficiente de equidad inmobiliaria, sí, que está en la ley actual. Esto se deroga. Para la próxima, el gobernador tiene la potestad, de acuerdo al artículo 63, de modificar todos los impuestos. Sellos, ingresos brutos, inmobiliario urbano. Perdón, rural. ¿pero sin pasar por la legislatura? Sí, sí, la legislatura le da esa potestad y el gobernador lo puede hacer cuando esto es un resorte legislativo, ¿no? Sí. Por eso digo, esto es muy peligroso, trasladarle al gobernador la posibilidad de que él haga lo que quiera con el tema impositivo, porque esto le corresponde a la legislatura. Bueno, esto va a pasar ahora. Cuando se vote mañana, en primera lectura, le van a otorgar al gobernador la posibilidad de modificar los impuestos como él quiera. Pero ¿dónde vemos que está la trampa acá? En el revalúo. Acá va a haber un revalúo. Creo que la cachetada del 26 de octubre, que se comió el gobierno, hizo de que, bueno, ahora ya no van a utilizar todos estos índices, como el RIPTER o lo demás, que debería haberlo utilizado este año y no lo utilizó. Ahora lo que van a hacer es un gran revalúo, porque eso sí ya se está haciendo. Si uno lee la nueva ley, por ejemplo, en el inmobiliario, en lo más bajo de la escala, que antes eran 7.100.000 pesos, lo llevan a 41 millones este año. O sea, 2.990% de aumento, el revalúo. A partir de ese revalúo va a venir, y después encima, con la inflación, ahí va a venir el aumento del impuesto. Por eso les digo a todos, no nos volvamos locos, no nos creamos este verso del gobernador, porque nos va a pasar como este año, que en enero o febrero, cuando lleguen los cedulones, ahí vamos a ver la paliza que nos van a pegar. Ingresos brutos, únicamente baja del 3,5 al 2,5 aquellos comerciantes que facturen hasta 88 millones, 7.300.000 por mes, son pequeños comerciantes, y ustedes saben que la gran mayoría de ellos son monotributistas, sí, que tampoco tributan esto. Entonces no vemos un beneficio. Mire, con el campo, después también del gran aumento que tuvo en el inmobiliario rural, nos reunimos el otro día con la mesa de enlace. La primera pregunta que le hice fue esta: ¿van a tener algún beneficio impositivo este año? Ninguno. Es más, están reclamando que bajen sellos. El sello para el sector del campo, cuando ellos compran, por ejemplo, una maquinaria, sí, las cosechadoras valen entre $800.000 y $1 millón. Sellos se llevan ahí $10.000 cuando un productor compra una máquina. Eso es lo que le tributan a la provincia. Están pidiendo, por favor, que le rebajen. Tampoco tienen respuesta ahí. Por eso decimos, ¿a dónde están los beneficios? Creo que esto es otra gran acción de marketing, como lo tiene acostumbrado este gobierno, que en lo que va de este año hasta octubre, llevaban ejecutados 50.000 millones de pesos en pauta publicitaria. Imagínense si ellos pueden dibujar, hacer publicidad, y lo instalan, como instalaron el gran aumento para los jubilados. ¿Ustedes se acuerdan? Pautaron en todo el país. En todo el país la gente se enteró que en Córdoba iba a haber un gran aumento para los jubilados, en contrapartida de lo que hace el gobierno nacional. Una gran mentira. A un sector muy chiquitito de los jubilados le dieron, y le dieron en realidad 2 mangos, ¿no? Bien. Walter, esto que mencionás, que uno podría decir, bueno, quizás es demasiada voracidad fiscal, ¿no? ¿Qué relación tiene con el gobierno nacional que, digamos, cierra algunos grifos de recursos para las provincias? Ustedes acompañan al gobierno nacional. Sí, sí, claro, pero también acompañamos los reclamos de Córdoba. Ajá. Esto lo queremos dejar claro. Ya en la época que De la Sota era gobernador, y ustedes se acuerdan cuando fue con el reclamo a la Corte por el tema de la caja, sí, Luis Juez lo acompañó, sí, esperó en las escaleras de la Corte y lo acompañó.
todos los reclamos que nosotros consideramos que son legítimos, los vamos a acompañar al gobierno de la provincia. El dinero para la caja, hay una ley que dice que los fondos tienen que... Así que a nosotros nos van a encontrar ahí. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Este gobierno provincial no hizo ningún ajuste. El único ajuste que hizo es a los empleados, nuestros médicos, los policías, nuestros docentes, a los jubilados, pero no achicó las agencias, no achica los ministerios, tiene un gasto obsceno en pauta, sigue teniendo gastos reservados, ninguna señal de austeridad, ninguna. Así que me parece que a mí eso no está bien. Y una cosita, si me permiten, en este nuevo proyecto le están dando la posibilidad al gobernador que le aumente un 4% el aporte a los médicos, a los policías, a nuestros docentes, llevarlo del 11% al 15% el aporte. Para la caja. El hilo se corta siempre por lo más delgado. Ninguna señal de austeridad de este gobierno, cosa que tampoco nosotros vamos a acompañar. Bien, motivo por el cual vamos a seguir atentamente, por cierto, en las próximas horas, esta sesión de la legislatura en primera lectura. Gracias, Walter, muy amable. Al contrario, gracias por la invitación. Walter Nostrala, vamos a la última pausa, ya seguimos con un tema muy interesante aquí en el programa, no se vaya. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hasta los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes. Hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno tanto o más peligroso, los teléfonos celulares. El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba.
En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Favicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Favicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Parte final de Secretos del Poder, en este caso para hablar de la emergencia climática por calor extremo. Se ha presentado un proyecto muy interesante en una escuela cordobesa en el marco del programa Escuela Insignia ante el calor extremo. El doctor Carlos Ferreira lleva adelante este proyecto o es el representante aquí en nuestro medio de una organización internacional. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Julio? Un gusto, encantado de conocerlos. Hace muchos años que nos conocemos con Julio. Exactamente, hemos dialogado en alguna oportunidad. Doctor Ferreira, ¿qué es esta manera de medir o tomar prevenciones respecto al calor extremo en una escuela particularmente, ¿no? Claro, primero, el calor extremo es producto de la situación de la emergencia climática, el calor que está matando a gente de todo el globo. El hemisferio norte, que son los que producen el calor extremo, están preparados. Hace 20 años hay centros de enfriamiento, los médicos están en la primera línea de lucha contra el calor extremo, las empresas están haciéndolo también. Y aquí en el hemisferio sur, Argentina es parte del hemisferio sur, no hay casi planes y por lo tanto el impacto del calor extremo es muy fuerte. Ya no únicamente en el sector productivo, que para esto sí hay algunos planes. Por ejemplo, el porcentaje de estaciones meteorológicas en una zona de producción agroindustrial, la zona sojera, hay 1.200 sensores para temperatura, humedad. En la ciudad de Córdoba, formalmente en el servicio meteorológico, tienen solamente 3. Para medir 570 kilómetros cuadrados en la ciudad de Córdoba, que no pueden dar una realidad de cuál es la temperatura ambiental. Y esa temperatura ambiental hace que cuando el servicio dice hace 30 grados en este momento en Córdoba, yo voy a medirlo en algunos lugares y la temperatura excede 12 o 15 grados. Lo cual es una situación de la desigualdad en términos de información, porque es información que todos los cordobeses deberíamos tener. Y esto incluye las escuelas. Las escuelas que realmente sufren el calor ambiental, más el calor de vivir en una ciudad, una plataforma de cemento que atrae el calor del sol durante los días de olas de calor y esa plataforma tira el calor a las estructuras y una de esas estructuras son las escuelas que no están preparadas. El parque de escuelas en la provincia de Córdoba no está preparado en forma de construcción para que tenga paredes que aíslen la llegada de ese calor y proteja a lo más preciado que tenemos, la especie humana, que son nuestros niños, depositar nuestros niños en este lugar. Entonces, yo hace un par de años estamos hablando con docentes en muchas partes del mundo. Yo trabajo a nivel global como presidente de la Alianza Clínica y Salud Internacional, que es una organización que está presente en el sur global y también en Europa. Y hablamos con docentes y bueno, por suerte hay gente cordobesa muy interesada, como puede ser la directora de la escuela Blas Parera, que decidió asumir la directora Beatriz Guevara, a quien le agradezco enormemente, junto con la inspectora Marcela Ochoa, de asumir un proyecto de 3 años que implica preparar a esa escuela
como un modelo para que otras escuelas en la provincia de Córdoba protejan a los niños. ¿Y qué manera de protegerlos? Esto no es bla bla. Los niños, como los grandes, tenemos que saber la temperatura real que tenemos. Yo le pregunto, ¿ustedes tienen termómetro en casa, termómetro ambiental para medir la temperatura? No se estila, se tiene más un... Ah, bueno, está bien, pero se estila más tener un reloj, por ejemplo. Entonces, tener un termómetro en casa hoy te permite decir, frente a la ausencia de datos concretos, cuál es la temperatura en casa. No estoy hablando de la temperatura ambiental, que por favor el servicio meteorológico no se ponga inquieto. Estoy hablando de la temperatura dentro de casa, que habitualmente, por este efecto isla de calor urbano, es muy superior en casos en zonas de calor que la temperatura ambiental. Entonces, todos los que trabajamos, estudiamos o vivimos, sean estos adultos mayores, sean trabajadores en oficinas, trabajadores en comercio, o niños en las escuelas, tenemos que tener la temperatura a la cual estamos viviendo. Y bueno, lo que hicimos, acordamos que la idea era empoderar a los niños y al personal docente de saber la temperatura real en el aula. Y se generó un proceso de conocimiento del calor y los niños, el nivel de participación fue increíble, me sorprendió, digamos. Los niños necesitan la información y cuando necesitan la información se empoderan y se han generado guardianes del confort térmico en el aula. Entonces, ¿ustedes los niños han medido, han dispuesto mecanismos? Hemos puesto termómetros en las aulas para que los alumnos y los docentes sepan la temperatura real en la cual se vive. Y esto posibilita que en una decisión conjunta los niños y los docentes aula, cuando la temperatura excede el umbral, supongamos en este caso alrededor de 30 a 35 grados, y puedan de alguna manera también establecer la situación real de esa aula, pueden trasladarse a un aula de enfriamiento para que no se suspenda el ciclo de educación. Entonces ese traspaso se hace en el marco de un protocolo de educación que realmente es activado en función del conocimiento conjunto colectivo de alumnos y docentes. ¿Esto qué posibilita? Realmente que esa escuela está preparada para que el aula que llega a una temperatura excesiva que impide que los niños, usted sabe, cuando la temperatura sube por determinado grado, los niños no pueden realmente aprender, se vuelven inquietos. Ahora, doctor, esto nos pasa a todos, y esto como para ir cerrando ya el programa, pues se nos ha agotado el tiempo. Escuchamos a veces en el auto, en la radio, que tenemos 38 grados en Córdoba, algo que parece ya muy común. ¿Cuántos grados de más tenemos de lo que debería ser una temperatura medianamente habitual o una media aquí en la provincia de Córdoba, aunque nos estamos acostumbrando a las temperaturas altas? Y lo último, ¿qué estamos haciendo a nivel oficial por este tema? Bueno, o por estos temas. A nivel oficial, por suerte, hay algunos avances. Hay un área de cambio climático por primera vez en el gobierno provincial. Yo felicito, el trabajo es difícil, porque convencer a gente que no entiende lo que es el calor extremo es difícil. Sí. Y por otro lado, a nivel municipal, por suerte, hay un plan de acción. Yo también felicito. Pero lamentablemente estamos llegando tarde y la realidad es que llegar tarde implica que tenemos que trabajar con mayor seriedad y con mayor sinceridad. Si acá hubo gente trabajando antes de la sociedad civil, no pueden competir sociedad civil y Estado, tienen que trabajar conjuntamente. Esa es la primera alarma que yo veo y hago sonar la campana. Hay algunos ruidos en ese sentido. Y lo segundo, en términos de los 38 grados, mira, en el año 2015 el mundo tomó una decisión que corroboró cuando nos conocimos. En el año 2009 yo traje al presidente, al profesor Canciani, que era presidente del IPCC, premio Nobel por cambio climático año 2007, un argentino que dirigía el IPCC. Y vino a Córdoba, estuvo en la sala Zoom contigo, conmigo, el gobernador Schiaretti, el ministro de Salud, la plana mayor del sistema. Dijimos, Córdoba se está enfrentando a un futuro incierto. Córdoba, entre el año 2009 y el año 2025 ha subido una temperatura de 1.7 a 1.9 por encima de la casi 2 grados. Y el modelo matemático establece que al año 2050, Córdoba, si todo sigue como está, vamos a tener una temperatura mayor a 4.8 de crecimiento. Entonces, nos tenemos que preparar, Julio, porque en este momento, cada vez que llega el calor, por ejemplo, ahora llega el calor, a partir de ahora ya hemos tenido el canario en la mina. ¿Cuál es el canario en la mina? Se han muerto personas jóvenes jugando al fútbol, expuestos a temperatura que le han generado un golpe de calor. Aunque eso no se ha definido como tal, lo cual es aún más grave, porque implica que no hay una clara definición de cuando uno muere en esta provincia, por qué. Y segundo, a partir de ahora, los grupos de riesgo, que yo les aconsejo,
las personas embarazadas, las madres, tienen que cuidar y ver claramente que no tienen síntomas de agotamiento por calor. Los niños muy jovencitos también sufren de calor, temperaturas por encima, estamos hablando de los 30 grados, no estamos hablando, y sobre todo, a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una ola de calor de más de 3 días con 32 grados o encima de esa temperatura, mueren en el mundo 90 personas. De esas 90 personas que mueren, algunas son jóvenes, como los atletas, pero el 90% son adultos mayores. Gente de más de 65 años que no mueren por ser viejos, y esto lo quiero aclarar. Mueren porque tienen una vulnerabilidad especial al calor, porque en general tienen enfermedades crónicas que tienen más de 80 medicamentos que permiten que el hipotálamo, ayuden a que el hipotálamo no reaccione como mecanismo termorregulador. Y ahí los médicos están en el medio. Y aquí los médicos, como en el resto del mundo, tienen que empezar a liderar el problema del cambio climático. Porque si los médicos actúan bien, vamos a prevenir enfermedades. Bien. Esto no se resuelve solamente con el aire acondicionado. Se resuelve con conocimiento, se resuelve con información adecuada de qué impacto tiene en la especie humana. Y tercero, responder de manera adecuada para resolver el problema de pobreza energética. Porque ahora, con la pobreza que tenemos, gracias a un gobierno negacionista, como el que tenemos, mucha gente no va a tener capacidad, aún teniendo aire acondicionado, de enchufar el aire, porque el dinero que le va a salir es enorme. Entonces hay que crear en Córdoba con urgencia centros de enfriamiento. Centros de enfriamiento que son un centro comunitario, una biblioteca con un aire acondicionado en el cual todas las personas que no tienen capacidad para resolver el enfriamiento que necesitan para salvar su vida, vayan a ese centro y se queden 2 o 3 horitas a la siesta, 2 o 3 horitas a la noche, y con esto salvan su vida. Hace 20 años que Estados Unidos, Julio, hace esto, centro de enfriamiento. No lo tenemos acá. Le proponemos en otro programa profundizar tal vez con otras aristas, porque realmente un tema interesante. Carlos Ferreira, muchísimas gracias, doctor. Tomo muy amable, me interesa mucho hablar con ustedes porque creo que son un medio muy importante. Más estando en un canal de sport, ¿ustedes saben cómo impacta el deporte de calor? Sí, me imagino. ¿Saben que ahora se llama que realmente el fútbol, por ejemplo, y se sortean los lugares en Estados Unidos para el año que viene? El Mundial. Están hablando del impacto del calor sobre el fútbol. Que va a ser tremendo. Gravísimo. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. El martes que viene estamos acá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.